Bien, y nosotros luego de escuchar allí al ministro Felichero vamos a enlazarnos directamente con nuestra segunda entrevista. Ya la tenemos en conexión con nosotros en nuestra edición matinal y le damos la bienvenida. Muy buenos días, Daniela Ibáñez, analista política, hoy con nosotros en nuestra edición matinal. Un gusto saludarte, Daniela. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bien, Daniela, quisiéramos abordar contigo varios temas, pero específicamente ahondar un poco en lo que ha sido la última encuesta de Ipsos, en donde hay datos bastante interesantes, en este caso la aprobación del presidente Pedro Castillo, de hecho sube, si lo comparamos con la encuesta anterior, sube poco, pero sube de 25 a 27 puntos. Pero esto cabe, digamos, las interrogantes. Uno dice, y pues también válido los análisis, está pues la denuncia, digamos, constitucional de la Nación, las salas que también viene del Congreso de la República y por todos lados, sin embargo, el presidente no pierde terreno. ¿Qué se puede decir en torno a esta encuesta y este nivel de desaprobación del presidente Pedro Castillo? Sí, como mencionas, la aprobación de Pedro Castillo ha ido subiendo en los últimos meses, especialmente tras la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, que por si acaso están con un eco detrás, no sé si es que hay un problema técnico. No, te escuchamos perfecto. Ok. Em, la aprobación de Castillo va subiendo en los últimos meses, especialmente porque en la contraparte de la acusación constitucional y todas las acusaciones de corrupción que saca la prensa de Castillo, también se encuentra una prensa alternativa y la narrativa alternativa del gobierno que hace que Castillo se victimice, niegue las acusaciones y capaz por la complejidad de los cargos, ya recordemos que hay 7 investigaciones fiscales en contra de Castillo, a lo mejor una población que está entre aprobar y desaprobar a Castillo o en un limbo, se inclina a aprobarlo con un discurso emocional de su parte de victimización, simpatizando tal vez con su posición que niega los cargos y tal vez justamente por la complejidad de los cargos y la complejidad de los procesos, las personas se inclinan a tal vez a favorecer la narrativa más fácil, que es la narrativa de Pedro Castillo, ¿no? Que es que él es una víctima. De que para quien está mínimamente informado de política, esa sería la versión más fácil de entender, por lo tanto, la versión más fácil de simpatizar. Sin embargo, no se trata de la verdad, ¿no? Sabemos que las acusaciones en contra de Castillo son bastante serias. Ahora, Daniela, importante resaltar, y tú decías un poco el tema de los discursos de victimización, que de alguna u otra manera hemos visto que también se ha convertido, y me corrige si no es así, en contraataque desde el Ejecutivo, no solo por parte del presidente de la República, sino también del propio presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Lo hemos escuchado con declaraciones agresivas, con declaraciones altisonantes contra congresistas, contra la misma fiscal de la Nación, el Poder Judicial, periodistas, los medios de comunicación y sin dejar a un lado la comparsa pues, de ministros que van por la misma línea. Esta actitud, Daniela, te pregunto, ¿les está funcionando? ¿Les está sirviendo al Ejecutivo? ¿Le está generando, digamos, réditos políticos para mantenerse en ese plano? Bueno, según las encuestas sí les estaría funcionando, ¿no? Especialmente lo que es la aprobación de Pedro Castillo. No es un cambio en aprobación demasiado grande, pero 2 puntos en relación a una población encuestada o una población representada en esa encuesta que es bastante grande, sí es importante. Entonces, está funcionando en la medida que si es que Castillo oscila entre los 25 y 30 puntos, está dentro de la normal, que es su aprobación en el último año. Y claramente con todas las acusaciones de corrupción que pesan en su contra, sí se trata digamos, algo que están ganando. Y esta estrategia confrontacional de parte de Aníbal Torres de ser uno de los escuderos del gobierno también le estaría funcionando.
Bien, Daniela, en torno a esto también quisiera preguntarte y me lo vas a responder luego de la pausa. Vamos a hacer una pausa muy breve, pero ¿hay torpeza en este sentido, en ese desempeño de la oposición ante estos escenarios del momento, ante este escenario político que amerita responsabilidad, que amerita compromiso por parte de una oposición seria? ¿Me lo respondes al volver? Ya volvemos. Heredamos un país lleno de desigualdades, problemas y corrupción. Y una pandemia que nos ha golpeado mucho. Pero eso no me impide trabajar por mi país. El amor por mi familia y por mi país ayudan a levantarme y a luchar día a día. Por esa razón, hoy, más que nunca, estoy contigo. Trabajaré contigo. Emprenderé contigo. Lucharé contigo. Contigo TV, Contigo Perú, el canal de todos los peruanos. Bien, continuamos con más de nuestra entrevista. Estamos de regreso. Estábamos conversando justamente en el bloque anterior y ya la vemos de nuevo en pantalla con nosotros, justamente con Daniela Ibáñez, analista político, hoy con nosotros en nuestra edición matinal. Daniela, te preguntaba en el bloque anterior, ¿cuán torpeza hay en el desempeño de la oposición, una oposición seria, sobre todo cuando se amerita tanto compromiso en este momento que se transita en el Perú? Sí, bueno, no es sorpresa que la oposición sea tan poco experimentada, especialmente tras el referéndum del 2018 en el que se abolió la reelección de congresistas. Eso ha tenido consecuencias bastante graves para el expertise de lo que es los políticos que tenemos en el Congreso, que es bastante bajo, ¿no? Entonces, vemos una oposición bastante desarticulada, con actores cambiantes, con coaliciones bisagras que en su momento están con Castillo y en otro momento están en contra de él. Es difícil, hay un bloque, digamos, núcleo duro de oposición que sería, ¿no?, las bancadas que ya siempre conocemos, Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, pero aquellas bancadas con Acción Popular o los acusados de los niños no se pueden llamar realmente de oposición, sino por lo contrario. Y además con las iniciativas que se encuentran para destituir al presidente o para vacar al presidente son a veces cuestionadas desde el punto de vista legal o cuestionadas desde el punto de vista de la viabilidad política. Entonces, realmente sí tenemos un Congreso bastante inexperimentado y estamos viendo las consecuencias de lo que fue el referéndum del 2018 de Martín Vizcarra y las graves consecuencias que ha traído para nuestra política. Es algo que por supuesto se ha venido, digamos, dándole continuidad desde hace mucho tiempo, de hecho como lo traes a colación, pero de hecho hay un dato importante, Daniela, dentro de lo que es esta encuesta que estamos viendo de Ipsos para el diario El Comercio, que es y de hecho nos permite analizar de alguna u otra forma cómo la población también percibe a sus políticos, cómo desde la población hay una percepción, digamos, en torno a los políticos hoy en día. Más de la mitad, de hecho, el 50% cree que las bancadas, hablando un poco en torno a lo que es el Congreso, que apoyan a Pedro Castillo, lo hacen para mantener cuotas de poder, y que solo un 17% señala que Perú Libre u otras agrupaciones lo respaldan por un tema de ideología, por un tema de compartir, digamos, sus mismos pensamientos. Pero la contraparte dice, no, pues lo que realmente se busca son pretensiones individuales.
¿Hasta qué punto la individualidad también ha sido, digamos, una relevancia en torno a esto que acabas de decir de la oposición, a este papel importante de la oposición que hoy en día logra tener, digamos, relevancia? ¿Está actuando los políticos de oposición solo por pretensiones personales, por cuidar intereses personales? Y lo hemos visto no solo la oposición, como te digo acá en la encuesta, pues también se señala un poco de los partidos que apoyan al presidente Pedro Castillo. Sí, si es que uno ve desde el punto de vista racional la política, los políticos siempre van a perseguir lo que ellos consideran su interés personal. Ahora, hay que diferenciar entre lo que es el interés personal, digamos, las convicciones personales que pueda tener el político, o tal vez los intereses más bien que podrían ser intereses crematísticos o podrían ser intereses que no corresponden a la función para la cual han sido electos, ¿no? Entonces hay que hacer esa distinción. Creo que si es que uno se pone desde el punto de vista realista, el político siempre busca perseguir su propio interés, no sea bueno o malo. Entonces, ese es un punto, ¿no? En tanto a la encuesta que mencionas, es interesante la percepción de la población. Ya hace un buen tiempo está en lo negativo respecto al Congreso, especialmente respecto a bancadas en particular. Entonces, la percepción es negativa en general, y en tanto estas cuotas de poder, el sistema tiene un incentivo en este momento en el que se favorecen aún más las cuotas de poder o permanecer en el poder, porque justamente, como mencionábamos anteriormente, los congresistas, más allá de estos 5 años en los que han sido electos, no tienen prospectos para quedarse, digamos, a profesionalizarse en la política. Eso ha pervertido, digamos, la función del congresista, o la función que debería ser aspirar a tener un puesto profesional o profesionalizarse dentro de ese cargo, y alcanzar la experiencia necesaria como para que pueda ser un correcto contrapeso al Ejecutivo. Y como dato, me parece que hace unos meses El Comercio también sacó una encuesta en el que, bueno, no es una encuesta, más bien un dato en que, tras una revisión de las hojas de vida de los congresistas, la mayoría ostenta de sueldos mucho más altos de los que tendrían en su actividad privada o lo que han tenido en una actividad anterior. Entonces, el interés, recordemos frases infames como alguna congresista de Perú Libre dijo en su momento que no le alcanzaba, que habían quejas inclusive respecto a qué tanto ganan en el Congreso. Entonces, sí hay una parte de incentivo crematístico como para poder quedarse en el poder, y por lo tanto esta iniciativa de adelanto de elecciones no empalma, ¿no?, con más allá que sea buena o mala para el desenlace de la crisis política, no empalma con los intereses o, digamos, con el cálculo político de los congresistas. Daniela, y de hecho lo acabas de decir, independientemente de que sea buena o mala, ahora una nueva elección no resolvería en todo caso la crisis política que, a juicio pues de hecho, como tal de analistas también, y de tu parte, porque lo hemos visto en varias oportunidades que también te has referido al tema, digamos que es necesario a priori para establecer un cambio real en el país. Bueno, si es que llamamos a elección mañana, no tenemos candidatos fuertes. Por ambos lados hay, bueno, siempre van a haber propuestas radicales, pero creo que en este momento, por ejemplo, el surgimiento de Antauro Humala es bastante preocupante. Yo no subestimaría la fuerza de Antauro Humala, no tanto por el personaje político en sí, sino por lo que promete, ¿no?, que empalma con ciertas creencias o demandas de la población, especialmente aquellas que tienen que ver con mayores castigos hacia los corruptos, lo cual toma protagonismo frente a otras propuestas aún más dañinas, que sería sobre el intervencionismo económico, ¿no? Esa es por lo menos mi posición. En tanto a lo que serían alternativas más bien del espectro de la derecha política, vemos una oposición absolutamente desorganizada, vemos que los partidos políticos que se lanzaron
el año pasado para el Congreso, sus líderes, bueno, Rafael López Aliaga alcanzó la alcaldía de Lima, pero por ejemplo Hernando de Soto no tomó protagonismo, Keiko Fujimori siempre con las controversias que se enmarcan dentro de su personaje político, tampoco es predecible cuál es la fuerza política que le queda, ¿no? Especialmente tras una elección con bastante fricción el año pasado. Entonces, no vemos alternativas políticas serias en este momento por ningún lado. Es más, en los últimos días se han visto en redes sociales alternativas que han nacido, ¿no? de partidos políticos. Me parece que Pedro Cateriano está lanzando un nuevo partido político, pero se trata de un inicio, ¿no? Y digamos, por el contraparte de la izquierda también vemos un Perú Libre bastante desarticulado, vemos renuncias de Guillermo Bermejo, de Guido Bellido recientemente. Entonces, es muy difícil ver cuál sería el panorama político con un adelanto de elecciones. Sí se necesitan reformas políticas urgentes. Como mencionamos, el tema de la reelección de congresistas, a mi modo de ver, genera perversiones en el sistema de incentivos en la política, entre otras cosas que serían necesarias reformar para poder aumentar la confianza de la población hacia el poder legislativo y, por ejemplo, disminuir los incentivos de corrupción en el poder ejecutivo. Entonces, varias reformas pendientes que se necesitan y que se necesitan dialogar y plantear desde los partidos políticos y también desde la ciudadanía. Ahora, Daniela, ya para culminar, ya para cerrar la entrevista, también escuchándote un poco y también colocando en contrapeso, digamos, lo que es ese desánimo también de la población. Te pregunto, cuánto se ha agravado ese desánimo de la población con su clase política como tal en el Perú y, si se quiere, la relevancia en torno también a Latinoamérica? Porque de hecho, revisando encuestas, en este caso el Latinobarómetro, Perú sale pues en una de las peores posiciones en América Latina. ¿Cuánto se ha agravado ese desánimo de la población? Claro, las confianzas en las instituciones políticas se viene agravando año a año. Si es que uno revisa la encuesta que tú mencionas, el Latinobarómetro, tendría que ver las últimas mediciones. Me parece que justamente en esta época del año sale el reporte del Latinobarómetro. Tendremos que estar atentos para ver cuáles son los resultados, pero no sería ninguna sorpresa que la confianza siga disminuyéndose. Lo vemos con todas las muestras de desafección de la ciudadanía hacia la actual clase política en las diversas manifestaciones, en el ambiente, en lo que es las redes sociales, entre este ambiente tan crispado que hay en la sociedad respecto a las autoridades políticas, las polarizaciones. Entonces, no sería ninguna sorpresa que la confianza institucional se haya reducido este año. Bien, no es fácil de verdad el panorama. Gracias, Daniela, por darnos también tu perspectiva, tu análisis, siempre valioso para nosotros acá en Contigo TV, escuchando por supuesto esas percepciones, importante también para colocar en contrapeso allí en la balanza, en el equilibrio, todo lo que se viene para el país. Daniela Ibáñez, analista político, hoy con nosotros en nuestra edición matinal. Daniela, éxitos y por supuesto seguimos tus análisis siempre. Muchas gracias. Teníamos Daniela Ibáñez hoy con nosotros en nuestra edición matinal.